diferentes, ¿hay alguna condición diferente La- a esa? no, que la frecuencia realmente debería ser diferente una de la otra. No, de resto ninguna condición más. Debería ser, pues, digamos, una serie lo suficientemente larga, eso es una cosa importante. O sea, series cortas no nos van a servir, entonces debe tener lo suficientemente datos, y estamos hablando de que al menos estamos hablando de que tenga 100 datos. Menos de 100 datos no es viable, o sea, pues no es recomendable hacer una serie de tiempo, un análisis de serie de tiempo con menos de 100 datos. Se puede dar, sí, sí se puede hacer, pero no es lo recomendable. Listo, Yo profe. también tengo una pregunta con respecto a las series. Nosotros pues nos inscribimos como en la hoja de cálculo y pusimos el nombre y la periodicidad de ambas series, pero quisiera saber si aparte de eso también se las mandamos por correo electrónico. No, me pueden, digamos, recuerde que yo tengo un espacio de atención a estudiantes que a priori es de los días viernes a las 11 de la mañana. Tienen que decirme, profesor, ¿vamos a ir este viernes o no vamos a ir este viernes? Si yo no recibo nada, pues yo no voy a estar ahí disponible a las 11 de la mañana, sino simplemente pues yo me pongo a hacer otras cosas. Pero a ese espacio, pero hay más espacios también. Entonces me pueden presentar las series, profe, estas series, o si ese horario no le sirve, me pueden decir, profe, tiene un horario que a nosotros, mire, este horario nos sirve a nosotros para que nos mire la serie, entonces yo le saco 10 minuticos para que miremos las series. Si Ah, tienen, listo. si ¿Eso tienen. también es esta semana? ¿Máximo esta semana? ¿La reunión? Digamos, no, la reunión sí ya, pues es que máximo esta semana no se da, pero yo quiero que ya las tengan listas y que pues podamos verificarlas durante pues la próxima semana, quizás. Ah, vale, listo. Muchas gracias. Vale, Laura. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Ahorita justamente, pues como dimos unas expresiones muestrales de la autocorrelación y de la autocovarianza, pues vamos a utilizarlas para ver qué forma tiene, y cómo los software muestran pues las salidas de la autocorrelación. Recuerde que, o sea, tiene sentido, una cosa importante que es que tiene sentido hablar de autocorrelación, en este caso, para series de tiempo estacionarias. O sea, hablo, voy a dejar de, porque voy a volver otra vez aquí, pero quiero hacer la claridad desde ya, porque he tenido un poco a lo largo de lo que yo llevo pues trabajando en este tema de serie de tiempo, cuando estoy explicando algunas cosas, empiezan a haber como una especie de confusiones, pero quiero aclarar de una vez de que esta expresión de la autocorrelación que nosotros tenemos es un estimador de la autocovarianza poblacional de un proceso estocástico estacionario. Entonces, dicho de esa manera, como estimador de la función de autocovarianza poblacional de un proceso estocástico estacionario, lo que quiere decir es que si yo tengo unos datos que provienen de, o sea, que más o menos se ven estacionarios, se ven que provengan de un proceso estocástico estacionario, pues yo con esos datos que tenga un patrón de estacionariedad, que tenga, digamos, que refleje condiciones de estacionalidad, que refleje las características de la estacionalidad de un proceso estocástico, y las autocovarianzas que me entregan son estimaciones de las autocovarianzas poblacionales, ¿de acuerdo? Y por ende, pues por supuesto, este de acá es un estimador de la autocorrelación poblacional ρDH de un proceso estocástico estacionario. Esto lo estoy diciendo aquí, estoy diciendo acá, porque usted igual, si la serie de tiempo no es estacionaria o no tiene una característica, no se parece, ¿así está mejor? Sí, muchas gracias. Entonces, Sí, gracias. listo. Si entonces, se me perdió la idea. Si usted tiene una serie de tiempo, que no parece provenir de un proceso estocástico estacionario,
Aún así, usted puede usar estas fórmulas para computar la autocorrelación, pero eso no es la estimación del parámetro poblacional que nosotros queremos estimar. Pues eso es la autocorrelación, eso refleja ahí una autocorrelación, sí, de un cierto rezago H, sí, pero no está estimando la autocorrelación poblacional. ¿Por qué? Porque debe tener la característica de que sea un proceso estocástico estacionario. O sea, la serie de tiempo debe presentarse como un proceso estocástico estacionario. Entonces, usted sí puede computarla. Si la serie no es estacionaria, usted sí puede computarla y puede ver más o menos cómo es el comportamiento de esa serie, pero eso no refleja la estimación del parámetro poblacional que es de interés, ¿de acuerdo? Y tampoco, básicamente, al no ser un estimador de ese parámetro poblacional, pues tampoco puedo decir exactamente que sea exactamente la autocorrelación de rezago H del proceso. Porque si no es estacionario, pues no es posible hacer esa afirmación con total certeza. Ahí nos queda la duda de si sí es o no es. Entonces, ojo con estas expresiones que estamos dando acá y con las gráficas que vamos a hacer, porque no necesariamente representa una estimación si el proceso no es estacionario o si la serie, mis datos, no reflejan los comportamientos de un proceso estacionario, pues esa no va a ser la estimación del parámetro poblacional. Entonces, vamos con eso en mente, es importante que vayamos un poco a los ejemplos para tratar de interpretar las cosas. Entonces voy a ir a un primer ejemplo que está en Python. Y aquí me van a permitir un segundito. Voy a maximizar esto. Y aquí está. Listo. Entonces, recuerde que en Python hicimos dos ejemplos la clase pasada. La simulación de una caminata aleatoria, ¿de acuerdo? Y la simulación de un proceso que se llama el filtro lineal invariante, ¿cierto? Que fue el que, permíteme acá, que es este que aparece acá. ¿Me siguen, muchachos? Sí, señor. Bien, perfecto. Entonces voy a ir, uno sabe que el filtro lineal invariante, nosotros demostramos matemáticamente que ese proceso era estacionario, de hecho era estacionario en el sentido débil, perdón, estricto, y por tanto, pues también era estacionario en el sentido débil porque pues se puede demostrar que su varianza es finita, su segundo momento es finito, se puede demostrar esa parte. Entonces, ese es estacionario en el sentido débil, en esa parte. Entonces, esta es la serie de tiempo, esta es una simulación de la serie de tiempo, pues digamos para este proceso cuando K es igual a 2. Recuerden que K es desde donde sumo, desde donde voy sumando, me voy con el tiempo T, me corro T periodos a la izquierda, T periodos atrás, T periodos adelante y hago la suma, hago ese promedio que estoy viendo acá, este promedio que se está ponderando por A sub J, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ni siquiera es un promedio, perdón. Se está haciendo esta combinación lineal realmente con estas variables que aparecen acá. Eso ya lo explicamos anteriormente y esta es una simulación de este proceso. Entonces, yo quisiera saber cómo es la función de autocovarianza, o más bien dicho, de autocorrelación para esta serie de datos simulados. Entonces, en Python, la función que me hace la función de autocorrelación muestral esta es la gráfica de la función de autocorrelación muestral y ya explico qué es, se hace con plot ACF. ¿Qué ingreso? Pues mi objeto de serie de tiempo o un vector y voy a decirle cuántos rezagos, o sea, cuántas autocorrelaciones me muestre. Entonces aquí me va a mostrar 30 autocorrelaciones y este es un parámetro que debemos ponerlo por defecto para que él me utilice la fórmula que yo les acabo de dar. Porque si yo utilizo otro argumento que aparece acá, la fórmula, él utiliza otra expresión del estimador diferente a la que yo le di. Entonces, lo que quiero decir con este adjust igual a false es que va a utilizar la forma del estimador de la autocorrelación como yo se las di. Si esto cambia a otro argumento que ustedes pueden pedirle ayuda a Python. De hecho, ustedes le pueden pedir, creo que ya no recuerdo, pero me parece que es help y debe ser plot ACF.
Sí, aquí le sale la ayuda y aquí lo que está diciendo es ajustado. Entonces dice es booleano. Entonces, booleano, ¿qué significa? Pues que si es verdadero, los denominadores serán este valor. Si en otro caso será n. Entonces, note que en este caso, por eso tenemos que poner false, para que la división sea por n, el total de la muestra completa, y sea la expresión que yo estoy utilizando. Si no, pues va a dividir entre n menos k, y eso es otra cosa. Entonces, aquí está la gráfica de la función de autocorrelación. La función de autocorrelación. En el eje de las X está el rezago, o sea, H, el rezago H, ¿de acuerdo? Que el rezago H, lo que se interpreta de nuevo, para recordarle a todos, el rezago lo que representa es la diferencia entre las variables aleatorias, digamos, entre los tiempos de las variables aleatorias a las cuales yo quiero estimar la función o la autocorrelación para ese rezago. Entonces, la primera, casi siempre hay que chequear aquí porque algunas gráficas, la primera autocorrelación es la autocorrelación de rezago cero, y pues la autocorrelación de rezago cero pues siempre va a ser 1, porque es que eso me está computando la autocorrelación de XT con ella misma. ¿Y cómo es la autocorrelación? Pues de manera evidente, la autocorrelación de una variable aleatoria con ella misma o la correlación de una variable aleatoria con ella misma es ¿de cuánto? Pues es de 1. Su asociación estadística es perfecta, ¿no? Entonces, por eso vale 1. Entonces, por eso hay que tener en cuenta aquí que esta siempre va a valer 1 y casi todas las gráficas van a aparecer así, con autocorrelación 0, siempre en 1, por obvias razones, ¿no? Luego viene esta de acá. Esta de acá debe ser la autocorrelación de rezago 1. O sea, esta es la autocorrelación para variables aleatorias que están separadas a una distancia de 1, ¿de acuerdo? Que está cercana a menos 0.2. Luego viene esta de acá, esta barrita acá, representa la autocorrelación de rezago 2. La autocorrelación de rezago 2 significa que lo que me está estimando acá es la estructura de cómo es la correlación para variables aleatorias que están separadas a una diferencia de 2. Luego aquí viene la autocorrelación de rezago 3, ¿de acuerdo? Y estamos diciendo que este es más o menos 0.3, esta correlación estaba cercana a menos 0.4, lo que me indica es cómo están asociadas las variables aleatorias que están separadas a una distancia de 1. Ojo, correlación lineal o estructura de correlación, de asociación estadística lineal, que no utilicé bien en el lenguaje. Estructura de autocorrelación o dependencia lineal entre las variables aleatorias. Y así sucesivamente. Entonces aquí está la autocorrelación de rezago 4, la autocorrelación de rezago 5, 6, 7, hasta la autocorrelación de rezago 30. Si yo quiero poner menos o más, pues yo le puedo decir. Entonces, que me la grafique y mire que aquí me salió solo 10 autocorrelaciones. ¿Hasta cuántas autocorrelaciones yo puedo estimar? Recuerde que eso lo dijimos la vez pasada. Bueno, lo dijimos en términos de la autocovarianza, pero pues eso también aplica para las autocorrelaciones. ¿Hasta cuántas autocorrelaciones yo puedo estimar? Digamos, si somos estrictos, de menos 1. Hasta el número de datos menos 1 que tengamos, ¿cierto? O sea, la longitud de la serie menos 1. O sea que esta serie es de longitud 1000, yo podría estimar hasta 999. Pues vamos a ver hasta dónde aguanta, 999. Y vamos a decirle que corra esto. Espere a ver. Salió un error. Y el error lo que me dice es... Es que la serie que yo entré no era exactamente de tamaño 1000. O sea, usted le puede decir, mire, aquí vamos a ver acá, permítame un segundito acá, la longitud, y eso sí fue un error mío acá, la longitud de ese vector es de 996, Entonces yo puedo decirle acá solamente que hay hasta 995. Entonces, mira, ahí están las autocorrelaciones hasta 995. Entonces, por eso hay hasta un cierto número que usted puede, de autocorrelaciones, que usted puede estimar, ¿de acuerdo? En este caso, hasta uno menos. Claro, más adelante nos vamos a dar cuenta que no todas las autocorrelaciones para todos los rezagos se estiman de manera idónea. Solo hasta una cierta cantidad de autocorrelaciones son estimadas de manera idónea con esas expresiones de los estimadores que nosotros les he dado.
pero eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿de acuerdo? Entonces vamos a por ahora quedarnos con las 30 que tenemos acá, que teníamos inicialmente, y vamos a correr esta parte de acá, ¿de acuerdo? Entonces, ¿recuerdan qué representa alguien? Entonces, está claro lo que representa cada una de ellas. Note que aquí como corrí de nuevo la serie, aquí como corrí una nueva simulación, pues los datos no tienen por qué, las autocorrelaciones no tienen por qué ser exactamente lo mismo. Aquí me dio este valor de autocorrelación para la de rezago 1, la de rezago 2, la de rezago 3, la de rezago 4 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? ¿Está claro lo que representa la autocorrelación de rezago o cómo se interpreta esta gráfica de autocorrelación? Sí, señor. Bien. Entonces, ahora, esta es la interpretación, y entonces esta será la estimación puntual de la autocorrelación teórica de rezago 1. Esta será la estimación puntual de la autocorrelación de rezago 2, de la autocorrelación de rezago 3 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Esa es la estimación puntual que nosotros vamos a tener o que vamos a tener acerca de eso. Después, como les digo, vamos a hablar un poco más acerca de esto. Pero, ¿qué va a pasar acá? Pues esta es la serie que es la caminata aleatoria. Esta es la serie que es la caminata aleatoria. Y en la caminata aleatoria usted sabe que pues esa realización lo discutimos las clases anteriores y dijimos que pues esta realización se veía como la de un proceso estocástico que no era estacionario, ¿cierto? O sea, y dijimos que por abuso del lenguaje le íbamos a decir que esta serie era no estacionaria, ¿de acuerdo? Entonces usted igual puede computar la autocorrelación de rezago, de cualquier rezago que necesita o que requiera hasta ciertos rezagos, pues de esa serie de tiempo que tenemos acá. Como le digo, o sea, la serie no tiene por qué ser estacionaria, la serie no tiene por qué ser estacionaria para uno computar la autocorrelación. Y entonces aquí lo que me está diciendo, aquí note que aquí arranca en 0 y es 1, este será la autocorrelación de rezago 1, la autocorrelación de rezago 2, la autocorrelación de rezago 3, así sucesivamente para estos casos. O sea, aquí lo que estamos diciendo, aquí lo que podríamos decir es que hay una alta asociación estadística para variables aleatorias que están separadas. O sea, la interpretación de esto sigue siendo la misma, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que nos estamos intentando estimar. Perdón, la interpretación sigue siendo la misma porque estamos computando la autocorrelación muestral de rezago H. Entonces la interpretación sí es la misma, pero eso no implica que esta sea la autocorrelación de rezago 1. ¿Por qué? Porque esta serie no es estacionaria. O sea, esta no es la estimación de la autocorrelación de rezago 1. Esta no necesariamente es la estimación, no es una estimación idónea de la autocorrelación de rezago 2. Esta tampoco es una estimación de la autocorrelación de rezago 3. Pero su interpretación sí sigue siendo la misma. ¿De acuerdo? Entonces esta es la autocorrelación de rezago 1. Para variables que están separadas a una distancia de 1, para que estén separadas a una diferencia de 2 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Me siguen acá? Sí, señor. Entonces, pues aquí lo que vemos es que en esta caminata aleatoria, la asociación estadística, ¿de acuerdo? La asociación estadística de variables aleatorias que están separadas a una distancia de 1 es muy alta. Las que están separadas a una distancia de 2 es muy alta. Las que están separadas a una distancia de 3 es muy alta y así sucesivamente. O sea, mire que persiste la estructura de autocorrelación hasta de rezago. Bueno, pues aquí digo hasta 30, pero yo podría dibujar más. Podría dibujar 100, por ejemplo. Podría dejar 100 autocorrelaciones. Y mire que la autocorrelación incluso por allá hasta de rezago 100 sigue resultando alta. ¿Eso qué quiere decir? Pues que pasados 100 periodos de tiempo, o más bien dicho de una manera mucho más clara, muy específica, las variables aleatorias que están separadas a una distancia de 100, que es esta de acá, este es el rezago, recuerden, a una diferencia de 100, pues siguen estando altamente correlacionadas, en ese caso. Ojo, dime. Una pregunta, ¿esa sombrita azul clarita qué es? Pues esa es una buena pregunta, pero no podemos responderla todavía de manera idónea. Estos son unos intervalos, como una especie de intervalos de confianza para la estimación de estas variables, de estas cantidades, que se estiman con estas cantidades de interés acá. O sea, son intervalos de confianza para las autocorrelaciones poblacionales. Lo que pasa es que, como les digo a ustedes,
como les estoy diciendo a ustedes, esta autocorrelación que aparece acá no necesariamente es la estimación idónea para la autocorrelación de rezago H. ¿Por qué? Porque esta serie no es estacionaria. Y este va a ser un buen estimador, como lo vemos adelante, para series estacionarias. ¿De acuerdo? Sí, señor. De hecho, no para cualquier serie estacionaria, vamos a verlo más adelante, que es para unas ciertas series o para unos ciertos procesos muy particulares para los cuales estas expresiones que acabo de mostrarles son estimadores de las autocorrelaciones poblacionales que deseamos digamos, estimar. ¿De acuerdo? Aún así, como les decía a ustedes, aún así, a pesar de que la serie no es estacionaria, pues, o no proviene de un proceso estocástico estacionario, pues estas autocorrelaciones, por la forma en que se computan, pues son justamente, se interpretan aún así como autocorrelaciones de rezagos, y el rezago, pues, es el que yo estoy viendo acá en el eje de las X, de rezago 1, de rezago 2, de rezago 3, de rezago 3, sucesivamente. Si yo quiero ver los valores de esas autocorrelaciones, pues yo utilizo la función ACF. Entonces la función ACF, diciéndole como entrada mi serie de tiempo o mi vector, diciéndole adjust false y diciéndole cuántos rezagos. Y aquí simplemente es una cosa para que no me salga un warning que aparece acá. Corriendo esto, aquí me salen las autocorrelaciones. Mira, aquí está la autocorrelación de rezago 0, el valorcito, que es la gráfica que aparece acá, esta barrita que aparece acá. Luego 0,99, 41 es la altura de esta barrita que aparece acá. O sea, esta es la autocorrelación de rezago 2, es el valor ya numérico. Esta es la autocorrelación de rezago 3 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces usted también, pues esto que tenemos acá, esta gráfica es la representación gráfica, por supuesto, de esta salida que tenemos acá. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Entonces, claro, una de las cosas importantes que uno hace cuando tiene una serie de tiempo es, pues, además de graficar la serie, pues es importante chequear la estructura, digamos, la función de autocorrelación muestral. ¿Por qué? Porque si no, digamos, es importante chequear la función de autocorrelación muestral porque ella nos va a permitir ver si hay estructura de autocorrelación temporal presente en los datos. ¿De acuerdo? Ojo, estructura de autocorrelación lineal. Porque en ocasiones, como lo vamos a ver un poco más adelante, en ocasiones puede que la serie no muestre estructura de autocorrelación, pero eso no implica que haya independencia. Puede ser que el tipo de autocorrelación es no lineal y entonces, pues, la autocorrelación o el estimador de autocorrelación que nosotros estamos usando es para asociación estadística de tipo lineal. Eso es un detalle bien importante. Entonces, para explorar ese tipo de autocorrelación vamos a verlo un poco más adelante, que vamos a utilizar un índice que se llama el índice de información mutua, se llama así, o Index Mutual Information, que permite de alguna manera chequear si hay estructura, si dos variables aleatorias están relacionadas, no importa si son de forma lineal o son de otra forma no lineal. Entonces nos entrega un tipo de información, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿de acuerdo? Bueno, esto mismo cómo se hace en R, pues en R, aquí está, este es un nuevo documento que se llama Primeras Simulaciones RMD, esto yo lo subí apenas esta tarde, y vamos a hacer la misma experiencia con la caminata aleatoria. Aquí está la caminata aleatoria, o sea, aquí está la generación de la caminata aleatoria en R, entonces aquí está, permíteme un segundito. Permíteme un segundito. Discúlpeme, problemas técnicos en casa, pero ya.
¿Listo? Todo nos pasa. Entonces, esta es la forma en la cual se simula la caminata aleatoria en R, de tamaño o de tamaño de serie 100, basados en una distribución normal de medida 0 y de desviación estándar 4, perdón, de desviación estándar 2, y pues utilizamos la función QSUM para hacer esta. Entonces aquí corremos esta parte, aquí corremos pues la gráfica. Aquí yo lo estoy escribiendo ASTS, creo que los que ya empezaron a ver, que ya empezaron a estudiar un poco el tema de la importación de bases de datos y toda esa cosa, van a acordarse de que AS.ts lo que está convirtiendo es este objeto en un objeto de serie de tiempo, ¿de acuerdo? Un objeto de serie de tiempo. Entonces, no es necesario, pero pues aquí por facilidad lo vamos a hacer acá. Y aquí está la gráfica de esta serie de tiempo y con la función ACF lo que nos permite es graficar pues la función de autocorrelación, que es análoga a la que aparece allá, a la que aparecía en Python. Note que es muy parecida a la que aparece allá. Esta es la autocorrelación de rezago, la que hicimos en Python, autocorrelación de rezago 0, autocorrelación de rezago 1, autocorrelación de rezago 2 y así sucesivamente. Noten de nuevo que los rezagos pueden ser positivos o negativos, pero aquí estamos graficando solo positivos. ¿Por qué? Porque los negativos para series estacionarias, una cosa importante, para series estacionarias reflejan lo mismo. Aquí no sabemos porque la serie no es estacionaria, entonces no sabemos si es izquierda o derecha, pero por defecto siempre aparece rezagos positivos, ¿de acuerdo? En este caso. Y la que está en la línea 35, la que está en la línea 35 lo que nos entrega a nosotros es la autocorrelación, pero los valores que se graficaron acá. Entonces, por ejemplo, en este caso, aparece aquí, esta es la autocorrelación de rezago 0, que es 1, la autocorrelación de rezago 1, 0.987, la autocorrelación de rezago 2. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que variables aleatorias que están separadas a una diferencia de 1 están altamente correlacionadas de forma lineal. Variables aleatorias que están separadas a una diferencia de 2 en el tiempo, de 2, pues están altamente asociadas. Las que están separadas a una diferencia de 3 están altamente asociadas. Mire que aquí continúa, incluso como veíamos en el caso de Python, también que aquí también se ve reflejado porque es la misma, digamos, la misma expresión que utilicé para computar, aunque los valores sean diferentes, pero la misma expresión. Note que variables que están separadas a una diferencia de 30 aún siguen altamente correlacionadas en este caso. ¿De acuerdo, chicos? ¿Está claro lo que representa esta gráfica que aparece acá? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Vale. Vamos a mostrar. Entonces, vamos a mostrar en estos casos, algunos casos, en el archivo importación, tanto de R como Python, yo, pues, los motivo a que ustedes vayan a chequear, los motivos a que ustedes vayan a chequear digamos, las que tomen estos scripts, por favor, y que experimenten con todo esto que tenemos acá, que vean los videos y luego experimenten acá lo que tenemos. Estas son las series, si ustedes recuerdan, estas son las series de intereses que vimos en la primera clase, en la primera motivación de la clase, donde pues estas eran las series de intereses, pero en cambio relativos. Esto era lo que teníamos allá. Esta básicamente es la misma serie. Entonces aquí simplemente es la misma, por ahora la misma gráfica, solo que pues una con título, la otra sin título. Lo que aquí, los que ya han tenido la oportunidad de leer, pues si este es un objeto de serie de tiempo, automáticamente usted le puede decir plot, pero si usted también puede utilizar la función plot.ts para que se lo grafique como si fuera una serie de tiempo, ¿de acuerdo? Aquí aparece la función de autocorrelación, para esa serie de tiempo, que esta serie de tiempo pues parece venir de un proceso estocástico estacionario, ¿cierto? Y entonces aquí lo que chequeamos es que hay una estructura de autocorrelación, pues digamos la de rezago 1,
la de rezago 1 es cercana, es un poquito más de 0.40, la de rezago 2 es arriba de 0.20, la estructura de autocorrelación de rezago 2. Recuerde que esto representa la correlación para variables aleatorias que están separadas a una diferencia de 2. Esta es la correlación para variables aleatorias que están separadas a una distancia de 3 y así sucesivamente. Entonces aquí aparece pues una correlación relativamente alta para variables aleatorias que están separadas a una diferencia de 1. ¿De acuerdo? Como les digo, estas bandas vamos a aprenderlas un poco a interpretarlas un poquitico más adelante cuando veamos la práctica, pero pues digamos que es un primer intento. Aquí está la misma, bueno, este es otro tipo de autocorrelación que llama la autocorrelación parcial, pero pues lo vamos a ver un poco más adelante. Esta es la misma gráfica de la serie de tiempo, pero es una gráfica interactiva que se hace con el paquete TS Studio y es interactiva porque usted puede ir pasando por encima de ella y le va diciendo pues los valores que va tomando la variable de interés, puede hacer zoom, bueno, puede hacer muchas cosas más, ¿de acuerdo? ¿Qué más les digo por acá? Esta es la gráfica, también la gráfica de la misma serie de tiempo, pero con la librería dgraphs. Entonces, pues es un gráfico, como le digo, un poco más interactivo que la que nos saca. Entonces, pues aquí, como les digo, les pido el favor amablemente de que vayan y se apropien un poco más de esto con los videos que he enviado. Esta es otra serie de tiempo, ¿de acuerdo? De las ventas de vehículos. Entonces, aquí están, ventas de vehículos mensuales. Está también, pues, explora aquí el paquete XTS. Bueno, aquí hay un montón de cosas que va por explorar, pero lo que básicamente quería mostrarles a ustedes era las autocorrelaciones, cómo se grafican las autocorrelaciones. Esto mismo está hecho en Python. No se les olvide que en Python hay yo siempre trato de hacer un archivo análogo en R, tanto en R como en Python. Tal vez intento hacer ejemplos un poquito diferentes, pero es básicamente lo mismo. Aquí está, por ejemplo, la serie que teníamos de promedio de lluvias mensual, si ustedes lo recuerdan, y aquí aparece la función de autocorrelación. Entonces, esta es la autocorrelación de rezago 0, la autocorrelación de rezago 1. Entonces, miren aquí las variables aleatorias que están separadas a una diferencia de 1, están pues correlacionadas más o menos fuerte, porque la autocorrelación es más o menos arriba de 0.5, casi llegando a 0.6. Esta autocorrelación ya es bajita, la de rezago 2, la de autocorrelación de rezago 3 y 4 parece ser relativamente alta, y por acá la autocorrelación de rezago 10, 11 y 12 vuelve a ser alta, casi que del mismo orden de acá. Este típico comportamiento, o sea, esta es una serie mensual, este típico comportamiento de que por aquí resulta la autocorrelación grande y por allá en 12 resulta autocorrelación grande, y cuando son series mensuales indica un patrón, un típico patrón de que hay estacionalidad presente en los datos. Claro, esta estacionalidad ya se ve aquí porque hay un comportamiento como cíclico. No es tan evidente como en la serie de pasajeros, pero sí tiene un patrón cíclico y se refleja acá, a través de esta parte que tenemos acá. Más adelante vamos a interpretar un poco más esta autocorrelación o estos gráficos con el objeto de explorar estructuras o patrones que presenta la serie para tener que ser involucrados dentro del modelo. Venga a ver si aquí hay más ejemplos de autocorrelación. Sí, mira, aquí está la autocorrelación para el índice Colcap. Entonces aquí está la gráfica de la serie Colcap y aquí está la autocorrelación, la autocorrelación para esa serie de tiempo. Recuerde que esta serie de Colcap es no estacionaria, entonces esta autocorrelación de acá no necesariamente es la autocorrelación de rezago, la estimación de la autocorrelación de rezago 1 y así sucesivamente, no necesariamente, ¿de acuerdo? Pero pues sí se interpreta como la estructura de autocorrelación de variables aleatorias que están separadas a una distancia de 1, a una distancia de 2 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos acá? Aquí está otra autocorrelación, el PIB, otra función. Aquí está el PIB, el Producto Interno Bruto, y aquí está pues el gráfico de autocorrelación en este caso, indicando que el PIB, por ejemplo en este caso, el PIB de variables aleatorias que están separadas a una diferencia de 1 está altamente correlacionada. ¿Eso qué significa? Pues que la información de
el mes inmediatamente anterior, la información de, como esta es una serie mensual, la relación, sí, más bien, la información inmediatamente del mes anterior, perdón, yo estoy hablando mal, perdónenme. El PIB es una serie que es trimestral. O sea, por defecto, casi siempre el PIB es trimestral, rara vez se estima de manera mensual. Entonces, esta es una serie trimestral, o sea, se toma cada 3 meses. Y entonces, lo que está diciendo acá es que el PIB del periodo inmediatamente anterior, o sea, el PIB de hace 3 meses atrás, de hace 3 meses atrás, está altamente correlacionado con el PIB actual. ¿De acuerdo? Y su estructura de autocorrelación o su autocorrelación es casi de 1. Ahora, ¿cómo se interpreta, por ejemplo, en el caso del PIB? Pues que el PIB de hace 2 periodos de tiempo atrás está altamente correlacionado con el PIB de la variable aleatoria actual. ¿Por qué? Porque esta es una autocorrelación con un valor bien alto. ¿De acuerdo? Entonces, así, digamos que ya interpretando la interpretación, si se interpreta, pues ya utilizando, en este caso, los nombres de las variables o la naturaleza de la variable de interés. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí uno dice, entonces aquí está el PIB de rezago 1, la autocorrelación de rezago 1, de 2, de 3, de 4. O sea, esto fue lo que ocurrió lo podemos comparar con lo que sucedió hace un año. Entonces, lo que está diciendo atrás es que lo que sucedió hace un año afecta altamente, y mire por qué, de manera lineal, lo que va a pasar un año después. ¿Por qué? Porque mire que esta es la estructura de autocorrelación que tenemos acá. Claro, y eso tiene un poco de sentido, porque si el Producto Interno Bruto de hace un año fue muy bueno, es muy probable que y además, pues, además este valor es positivo, ¿no? Entonces, lo que implica acá, 1, 2, 3, 4, lo que implica es que si hay un aumento del PIB, o sea, si hubo un aumento del PIB en el año, hace un año atrás, es muy probable que ese aumento del PIB o ese crecimiento del PIB haga que tengamos un crecimiento del PIB un año después. Está viéndose afectado, digamos, en ese sentido, el valor del PIB de un año después. Note que casi siempre todas las gráficas que tenemos acá, o casi todas las gráficas que hemos presentado acá de las autocorrelaciones, son autocorrelaciones de tipo positivo, pero no tienen por qué ser positivo. También pueden haber autocorrelaciones de tipo negativos. O sea, ¿qué significa? Por ejemplo, bueno, aquí están positivas, aquí están casi todas positivas. Esta de por acá, por ejemplo, las lluvias, esto es 5, 6, 7 y 8. Entonces, lo que está diciendo es que las lluvias de hace 8 meses, lo que sucedió hace 8 meses, puede afectar negativamente al promedio de lluvias del tiempo actual, ¿de acuerdo? Aunque es una hipótesis un poco razonable, porque, digamos, el clima, lo que sucedió hace 8 meses puede afectar lo que sucede ahora, pues podría no ser, digamos, muy viable, muy reconocible. Entonces, por eso estas autocorrelaciones también hay que interpretarlas de cierta manera que tenga un poco de sentido con lo que estamos diciendo en el contexto que estamos hablando. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que quería mostrarles hoy. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahí? No, Pues yo señor. sí tenía una. ¿Hay algún programa que se recomiende mejor para trabajo de series de tiempo, Python o R, o ambos funcionan de la misma forma? No, ambos funcionan muy bien. O sea, sí, de hecho, inclusive con el trabajo de redes neuronales y todo, ambos funcionan bastante bien. Vale, profe, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo adicional? Sí, para los procesos estacionarios, ¿la autocorrelación positiva y negativa se lee de la misma manera? ¿Qué quieres decir con la autocorrelación? O sea, el valor, o quieres decir el rezago. Es que lo que pasa es que ahorita que vimos una gráfica, pero creo que era para un proceso estacionario, usted mencionó como que pues para un proceso estacionario
los valores positivos y negativos en la gráfica como que se leían de manera similar o algo así, es que no entendía ahí bien. No, recuerde que la clase pasada lo que indicamos es que la autocorrelación de rezago, o sea, es que los rezagos pueden ser positivos o negativos, ¿de acuerdo? El rezago representa la diferencia en el tiempo en el cual están ubicadas las variables aleatorias. Entonces, h igual a 1, o rezago 1, lo que indica es variables separadas, perdón, variables que están separadas a una diferencia de 1. ¿Cómo es la estructura de autocorrelación? Es de 0.30 y algo. Que para procesos estacionarios, la autocorrelación de rezago menos 1, pues es la que aparece, que debería aparecer por acá, debe ser exactamente la misma, porque por teoría demostramos la vez pasada, bueno, no lo demostramos, pero yo lo dije la vez pasada, y vale la pena que lo vuelva a decir. Aquí ya les voy a presentar. Es que la autocorrelación, permítanme acá, aquí estaba, que se me hizo, acá está. La tercera propiedad de la función de autocorrelación de un proceso estocástico estacionario es que gamma de h es lo mismo que gamma de menos h. Entonces, en ese sentido es que yo decía que eran iguales, que la autocorrelación de rezago positivo es lo mismo que la autocorrelación de rezago negativo, por eso aquí no aparecen las autocorrelaciones de rezago negativos, ¿de acuerdo? Es en ese sentido. Claro, no es lo que no quise decir es que la autocorrelación negativa es lo mismo que la positiva, no, pues obviamente no. ¿De acuerdo? Era en ese sentido, Laura. Ah, listo. Muchas gracias. Entonces, listo. ¿Alguna consulta hasta ahí? Entonces, a ver, quisiera que, por favor, alguno de ustedes que haya trabajado las simulaciones que pedí que hiciera en R, me las mostraran. Profe, yo hice la de caminata aleatoria, si quieres la... Dale. Un segundo, comparto pantalla. Pero digamos que yo no lo hice con la función que tú dijiste, o sea, que tú pusiste ahí de Q-Zoom, Eso no interesa. sino que yo la, pues, primero la n de, pues, el tamaño de la muestra, que puede incluso cambiarla ahorita a 1000. La muestra que distribuye normal con medida 0 que era necesario, pues el n que ya tenemos arriba, y pues, de algo cambiémosle acá. Luego creé una variable m, que es sobre la cual voy a comenzar a hacer las sumas. Que lo que yo me di cuenta fue pues que cada una de la caminata, como cada pasito de la caminata era una suma del anterior y el dato de esa misma. Entonces creé un vector que pues tiene dato double y tiene tamaño n, que es la cantidad de datos. Y por medio de un bucle fue que comencé a crear cada uno de los pasitos. Y cada uno de los pasitos se iba registrando en m, que lo iba registrando en el vector que creé. Y pues ahí ya tenía la... Sí, está bien. Eso no, digamos, no, yo no estoy pidiendo que lo hagan de la forma como yo lo hago, pero pues sí que, pues lo intenten hacer, ¿vale? Listo, sí. Sí, yo lo hice fue con el bucle. Que no sabía no sabía la verdad bien cómo funcionaba el de Q-Zoom. Entonces así fue que hice la caminata aleatoria. Listo, está bien. Ojo, una cosa importante acá. Recuerden, permítame, ¿qué pasó? Compartir pantalla. Recuerden que, no sé si alguien me escribió. Habría que chequear esa parte de la programación porque sí, ese de cero es x de 0 y x de 0 es una variable aleatoria que se degenera en 0, ¿no?
Entonces, entonces habría que chequear, Andreina, si en efecto se tiene o no se tiene. Gracias. Entonces, recuerden, ojo, gamma gorro de 0, gamma gorro de 1, gamma gorro de 2. Entonces tenemos aquí x1 hasta x2, x3, x4, x5, hasta xt, lo que tengamos acá. Recuerde que esto lo que representa es la correlación. Si el proceso estocástico es estacionario, pues lo que representa esta estimación claramente es la correlación. Bueno, esta no, esta siempre va a valer 1, pero esta representa la correlación de variables aleatorias separadas a una diferencia de 1. Es decir, si yo cojo estas dos variables aleatorias, de acuerdo, que tenemos acá, y le computo y quiero saber cómo están asociadas ellas dos, pues voy y computo y voy y miro gamma de 1, ¿cierto? Si es positiva, si la asociación, bueno, perdón, permíteme, muchachos, que yo voy a irme con ρ, porque es la correlación. Entonces, si esa correlación es positiva, pues lo que está diciendo es que esta variable aleatoria acá, ¿de acuerdo? Al incrementarse, pues esta se incrementa. O al disminuirse, esta de acá, esta se disminuye, ¿cierto? Eso es lo que significa que esa autocorrelación sea positiva. Pero eso no solamente sucede para estas variables aleatorias, esto sucede también, por ejemplo, si yo tomo la variable aleatoria x2 y la variable aleatoria x3. Eso sucede exactamente igual. ¿Por qué? Porque esas variables aleatorias están separadas a una diferencia de 1. ¿De acuerdo? Entonces, para que interpretativamente tengamos eso en cuenta, ¿no? Además, pues esta autocorrelación es la estimación puntual de ρ de 1. Una cosa bien importante acá. ¿De acuerdo? A ver, ¿alguien más hizo simulaciones que me quiera mostrar? El que nadie me responde significa que nadie más lo hizo o que todo el mundo lo hizo y no quiere presentar. Pues, profe, yo lo hice. Pero lo hice de la misma forma que tú lo hiciste con el consumo. Con el Consum también, profe. Pues si quiere la muestro. Yo la hice, fue parecida al compañero que ya presentó con un Ford también. Ya, ¿y no hicieron los otros procesos? O sea, no hicieron, por ejemplo, espere, a ver. Aquí está, ¿no hicieron esta, por ejemplo? Profe, es que yo le había entendido que hiciéramos, o sea, que la tarea, o pues que lo que miráramos era la caminata aleatoria. No, pues era, digamos, de los procesos que nosotros estamos viendo acá. O sea, pues sí, la caminata aleatoria fue una de las primeras que hicimos porque pues era como de las fáciles de implementar y esto, pero pues la idea es que corramos simulaciones para cada uno de estos que tenemos acá. Bueno, este proceso de ruido blanco, pues no, porque pues sería hacerlo y de ya está, pero por ejemplo este ver qué pasa, ver qué pasa, este que ya vimos atrás, el filtro lineal invariante, ¿qué sucede? También en estos casos, ¿de acuerdo? ¿Alguien hizo algo diferente a la caminata aleatoria? Más bien esa debía haber sido mi pregunta. Ok, entiendo, muchachos, listo. Pero la próxima vez traten de explorar esto porque es bien importante que hagan este tipo digamos, de espacios y que generen ese tipo de situaciones para que ustedes vayan afianzándose también con el software, ¿de acuerdo? Y con los conceptos que tenemos en este caso, ¿de acuerdo? Sí, señor. Ok, entonces,
Vamos a continuar ahora un poco con lo que llevamos de teoría porque necesitamos seguir avanzando en el tema de teoría. Habíamos quedado permítame por acá adelante. Sí. Nosotros habíamos demostrado la vez pasada que el filtro lineal invariante, que habíamos considerado la clase en sesiones anteriores, asumiendo que el proceso, recuerde que habíamos dicho que YT, permítame que voy a escribir así, YT igual a suma desde J igual a menos K hasta K de A sub J, XT menos J. Si este proceso de acá, o sea, si XT era I de 0 sigma cuadrado, entonces habíamos demostrado que este también era ¿qué? I de, perdón, que era un proceso, no, perdón, I de no. Habíamos probado que este proceso de acá era estacionario en el sentido que Fuerte. o estricto. Eso es lo que habíamos demostrado. Si este era I y D, entonces este de acá es I y D. Aquí vamos a hacer una modificación. De hecho, pues digamos que salvo por la notación que venimos utilizando, vamos a hacer un pequeño cambio, una pequeña modificación. Vamos a asumir que recuerde que cuando les hablé del filtro, les hablé de que aquí entra un proceso, XT, y aquí pasa por el filtro y entrega un proceso YT. ¿De acuerdo? Pues aquí vamos a hacer una leve modificación. Aquí estamos entrando, lo que vamos a entrar es un proceso que ya no es IID, que es un proceso ruido blanco. Vamos a entrarlo y vamos a pasarlo por un filtro lineal invariante. O sea, vamos a hacer lo mismo, pero ahora el proceso no es IID. La pregunta acá es ese proceso de salida que ahora, pues, es un proceso de ruido blanco. El proceso de ruido blanco no necesariamente, los procesos de ruido blanco no necesariamente son ¿qué? Son estacionarios en el sentido estricto. Lo que probamos la vez pasada es que el proceso de ruido blanco era un proceso estocástico estacionario en el sentido débil, si ustedes lo recuerdan. En clases pasadas vimos cuál era el proceso ruido blanco. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la cosa es, bueno, yo entro un ruido blanco, lo paso por el filtro, hago esta combinación lineal y obtengo un nuevo proceso que llamo XT. Entonces la pregunta es, ¿ese proceso será estacionario en el sentido débil? Entonces, pues aquí el ejemplo, lo que busca el ejemplo 2.2 es verificar que efectivamente el proceso estocástico, este filtro lineal invariante, cuando entramos un proceso de ruido blanco, pues resulta que también es un proceso estocástico que es estacionario en el sentido débil. Ya no en el sentido fuerte, pero sí en el sentido débil. Entonces, realmente la prueba o la demostración aquí es muy fácil. Entonces, es fácil verificar que el valor esperado del proceso filtro vale 0. ¿Por qué vale 0 el valor esperado del proceso XT? Por la linealidad de la esperanza y la media del filtro ruido blanco. Correcto, perfecto. Exactamente. Aplicando la linealidad, recuerde que esto que tenemos acá, esta suma que tenemos acá, es una suma finita. Permítame, voy a escribirlo por acá. Lo que tenemos es que XT es igual a suma desde J igual a menos K hasta K de A sub J X, perdón, ZT menos J es la costumbre. ZT menos J, pues lo que tenemos acá es que al aplicar el valor esperado de XT, pues fácilmente es el valor esperado de la suma desde J desde menos K hasta K de A sub J ZT menos J. ¿De acuerdo? Y entonces ahí lo que decía,
Andreina, es que justamente aplicando la linealidad del valor esperado, porque es una suma finita, y aplicando la propiedad de que las variables del proceso de ruido son de media cero, entonces pues simplemente queda lo esperado de estas variables aleatorias y como todas son cero, pues entonces el valor esperado de esto vale cero. Perfecto, ¿cierto? Entonces se cumple una de las condiciones que tenemos del proceso para probar, en este caso, si es estacionario o no en el sentido débil. Luego vamos a computar la autocovarianza. Entonces vamos a computar la autocovarianza. La autocovarianza del proceso, pues es la covarianza, como la definimos, de xt más h y xt. ¿De acuerdo? Aquí, ojo, aquí tengo un pequeño error conceptual. Esto realmente todavía no. Esto todavía no, porque esto no lo he demostrado. Entonces yo arranco covarianza. Lo que debo arrancar escribiendo es covarianza de xt más h y xt. ¿De acuerdo? Porque es que si ya escribo, permítame, porque estoy diciendo, es que si ya estoy escribiendo esto acá, estoy asumiendo que ya, pues la autocovarianza no depende del tiempo, sino únicamente de h. Y eso es lo que quiero demostrar, justamente. Entonces, esta partecita, perdóneme, pero no va acá. Es acá, gamma de h. Va, es acá. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Pues tenemos covarianza de xt más h y xt. Entonces, digamos que aquí uno puede ir haciendo los pasitos, ustedes pueden aplicar o utilizar la bilinealidad, porque es que esto que tenemos acá es suma desde j, desde menos k hasta k, de a sub j, zt más h menos j. Mientras que esta de acá es que suma desde j, desde menos k hasta k, de a sub j, zt menos j. ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo que al final de cuentas hay dentro de esa covarianza son sumas. Entonces, ahí uno puede aplicar la bilinealidad ¿de qué? Del operador covarianza. Covarianza tiene la propiedad de ser, si usted lo ve como un operador, como una especie de operador, de hecho, para ser más exacto, no es un operador, pero en este caso, para este caso no es que sea un operador, porque la idea de operador es que aplique sobre algo y me entregue a mí un objeto del mismo espacio. En este caso, pues no, realmente no es un operador, pero tiene la propiedad de ser bilineal. Tiene la propiedad de ser bilineal. Entonces, la covarianza, como objeto, es bilineal. Entonces, es lineal los dos parámetros y por eso nos queda esa expresión que aparece acá. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. Tú estás diciendo rho de h, pero ahí sería gamma de h, ¿sí? Sí, es gamma de h. Es gamma de h, es la autocovarianza. Ok. ¿Dije correlación? Sí, señor. No, entonces, claro, covarianza. Sí, porque recuerde que nosotros lo que queremos demostrar es que si el proceso xt, ahora que entra un proceso que no es I y D, pues por lo menos chequear si ese proceso es estacionario o no. Entonces, aquí vienen los pasos, aquí viene la justificación de por qué nos queda esta expresión que aparece acá en esta parte de acá. Claro, ¿qué es lo que pasa? Estas variables que aparecen acá son variables de ruido. Y esas variables de ruido son ¿qué? Pues son no autocorrelacionadas. ¿Qué significa no autocorrelacionadas? Pues que la única manera en que esto es diferente de cero es cuando estos índices de acá son iguales. Entonces, por eso hacemos la igualdad en estos índices y haciendo un par de pasos algebraicos nos damos cuenta que la covarianza de acá, la covarianza que aparece acá es sigma cuadrado de h para, pues digamos, para algunos momentos en el tiempo es sigma cuadrado de h y para otros es 0. Entonces, ¿para cuándo es diferente de 0? Para cuando se cumple esta propiedad o esta expresión o esta relación que aparece acá. Y en esos casos nos va a quedar que los coeficientes van a ser a sub j y a sub j más h en esos casos. Entonces realmente nos queda, o al final de cuentas, aquí está la explicación un poco, esa fue la explicación un poco rápida de lo que tenemos acá, pero al final de cuentas lo que uno observa acá es que esta
expresión que aparece acá no depende del tiempo, sino del rezago h. ¿Eso qué implica? Pues que a esto lo puedo llamar gamma de h y pues ya habría que chequear, ya con estas dos propiedades queda prácticamente demostrado que el proceso filtro lineal invariante es estacionario en el sentido débil, que era lo que queríamos, nosotros un poco verificar en este caso para ese ejemplo, ¿de acuerdo? Y lo que les digo, les pido por favor que sigan. Aquí está explicado un poco los detalles de por qué, de por qué se llega a esa expresión. Quiero que lo lean. Esta parte es bastante pues, fácil de tener en cuenta. Entonces, pues creo que lo voy a dejar para que ustedes lo detallen en este caso. ¿Listo? Vamos a tomarnos 5 minuticos porque me pasé de las 7 y vamos hasta las 7:12 para hacer un receso, para levantarnos y ya regresamos, ¿vale?
Entonces, muchachos, aquí una cosa que vale la pena decir de lo que veníamos trabajando es que si tenemos un proceso ZT y lo pasamos por un filtro lineal invariante finito, este es un proceso ruido blanco 0 sigma al cuadrado, hemos mostrado aquí que el proceso resultante XT es un proceso estacionario. ¿De acuerdo? No es difícil ver que si usted entra un proceso, digamos W sub T, que es estacionario en el sentido débil, entonces también pasarlo por un filtro lineal invariante finito, el resultado también es un proceso de XT que también es estacionario en el sentido débil o de segundo orden. O sea, en su forma más general. Y eso, pues, sería interesante. Sería una tarea. Sería una tarea interesante ¿de qué? De probar. Es una tarea muy fácil que les va a salir a ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, si usted entra un proceso estacionario en el sentido débil, lo pasa por un filtro lineal invariante, entonces lo que usted tiene es un nuevo proceso estocástico que también es un proceso estocástico que es estacionario en el sentido débil. Claro, pues de pronto no tiene los mismos parámetros del proceso de entrada, de pronto el proceso de salida no tiene los mismos parámetros del proceso de entrada porque al pasarlo por el filtro, que recuerde que cuando se dice es que lo pasamos por el filtro es porque hacemos suma desde J, desde menos K hasta K, de A sub J, W, T menos J. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa hacer el filtro lineal invariante. ¿Me siguen? Sí, señor. Bueno, para llegar a donde queremos llegar, que es a los procesos lineales, porque este capítulo se llama procesos estocásticos estacionarios, procesos estocásticos y procesos lineales. ¿Sí? Para llegar a los procesos lineales que van a ser como el marco teórico más grande de procesos estocásticos estacionarios, digamos, que tienen estructura de autocorrelación lineal. Para poder llegar allá, necesitamos un poquitico más de argumentos matemáticos que los vamos a ver, los vamos a tratar muy rápidamente el día de hoy. Como les digo, vamos a hacer algo muy por encimita, pero pues en el libro de Bragwell y Davis, el de teoría y métodos, está más detalles de lo que les voy a hablar enseguida. Note que aquí lo que tenemos es un filtro lineal invariante finito. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que yo estoy cogiendo al proceso W sub T y estoy haciendo una combinación lineal, porque antes creo que había dicho y estaba mal, no es un promedio, porque pues es una combinación lineal, no es un promedio ponderado, porque ni siquiera es una combinación lineal. Si tenemos una combinación lineal de estas variables aleatorias, pues ustedes ya saben que combinación lineal de variables aleatorias es una variable aleatoria. ¿De acuerdo? Es una variable aleatoria. Pero a donde queremos llegar, que es el proceso lineal, es a considerar una combinación lineal infinita de variables aleatorias. Entonces, una combinación lineal, combinación lineal finita, que le hablamos aquí atrás,
pues sabemos que es variable aleatoria, pero aquí la pregunta es una combinación lineal infinita de variables aleatorias es una variable aleatoria, y la respuesta es no siempre. No siempre. No siempre. Entonces vamos a vamos a generar el marco teórico para saber cuándo siempre, porque esto nos va a llevar a definir, porque un proceso parecido al que tenemos acá, que se define así como una suma infinita de variables aleatorias, es lo que llamaremos un proceso lineal. ¿Y por qué vamos a hablar de procesos lineales? Porque todos los procesos ARMA que vamos a ver, que permiten, los modelos ARMA, que permiten estudiar procesos estocásticos estacionarios que tienen estructura de autocorrelación temporal, y esa estructura de autocorrelación temporal está dada, digamos, por esa estructura de autocorrelación es lineal, es lineal esa estructura de autocorrelación, se da a través de lo que es un proceso lineal. Y más específicamente, pues los modelos ARMA, que es los que vamos a ver un poco más adelante, se pueden escribir de forma matemática como un proceso lineal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir más adelante, creo que la siguiente clase vamos a definir el proceso lineal, que nos va a después llevar a los procesos ARMA, y esos procesos ARMA sirven para modelar series de tiempo estacionarias. ¿De acuerdo? Con asociación estadística lineal. Bueno, asociación estadística lineal en el tiempo, ¿no? Perdón lo chiquito que escribí acá, pero era para terminar la frase acá. Entonces, claro, ¿por qué tenemos que hablar de procesos ARMA? ¿Por qué tenemos que hablar de procesos lineales? Porque todos los procesos ARMA se van a poder escribir como los procesos lineales, y vamos a necesitar estudiar, para estudiar estos procesos ARMA, los vamos a estudiar a través de los procesos lineales, por eso queremos llegar acá. Entonces, para ponerlos en contexto de lo que vamos a hacer, pues requerimos un marco teórico que nos permita llegar hasta allá. Y permítame de lo que les voy a hablar un poco el día de hoy, y creo que con esto yo voy a terminar la clase el día de hoy, tiene que ver con que les dejo para que lean, un paréntesis, les dejo para que lean la nota 2.23, pero voy a hablar de la nota 2.24. Y voy a hablar del espacio L2 omega FP. ¿Alguna vez habían escuchado hablar del espacio L2 omega FP? No sé. Pues yo había escuchado, profe, de que, por ejemplo, uno ve convergencia en P media, entonces son los que tienen varianza finita, porque serían los R media. Pero, ¿a qué te refieres con que tengan...? Que, digamos, la varianza, la esperanza es finita, y la varianza es finita, y puede que el tercer momento, el cuarto momento, sea o no sea infinito. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí hay algún matemático viendo este curso, y yo soy matemático de base, yo soy matemático de formación, pero me voy a saltar algunas cosas, ¿no? O sea, porque, digamos, pues para poder demostrar todas esas cosas requerimos un formalismo matemático muy grande, y voy a pasar, y me perdona, le digo, si aquí hay un matemático viendo este curso, que de hecho sí debería haber, porque cuando bajo las listas debería haber alguien aquí, no. Pero entonces, vamos a llegar a hablar del espacio L2 omega FP. Para poder llegar a este espacio L2 omega FP, tengo que hablar, es un espacio, es un espacio. Y vamos a ver que, de hecho, lo que vamos a llegar a es que es un espacio de Hilbert.
Por allá vamos a llegar. Entonces, les voy a hablar un poco de ese espacio porque no solamente lo vamos a utilizar acá, sino lo vamos a utilizar más adelante en predicción de manera bien interesante. Entonces, como les digo, para más detalles técnicos, vayan a ver el libro 1. El libro 1, en el capítulo 2, se habla de este espacio y se habla con un poquitico más de detalle de estas cosas. Pero, ¿qué es lo que me interesa acá? Entonces, para hablarles un poco de ese espacio L2 omega FP, es que vamos a hacer un tratamiento un poco más matemático de las cosas. Esto es para hacer un tratamiento un poco más matemático de las variables aleatorias. Entonces, vamos a hablar del espacio L2 omega FP. Entonces, lo primero que vamos a considerar un espacio de probabilidad omega FP. Entonces, esto es un espacio de probabilidad. Hasta ahora, nada raro, ¿no? Espacio de probabilidad. Y vamos a considerar a C el conjunto de las X, tales que X es una variable aleatoria, tal que el valor esperado de X al cuadrado, ¿de acuerdo? Que es la integral, pues esta que tenemos aquí en su forma más general, esto que tenemos aquí con respecto, a P de omega, ¿sí? Sea finito. Esto lo que quiere decir es que, o sea, esto dicho en palabras, es el conjunto de variables aleatorias con segundo momento finito. ¿De acuerdo? Entonces vamos a definir a C, al conjunto C. Entonces, variables aleatorias con segundo momento finito. ¿Ustedes conocen variables aleatorias que tengan segundo momento finito? La normal, la normal, sí. O sea, yo pregunté mal. ¿Ustedes conocen distribuciones que tengan segundo momento finito? Más bien. Sí, y ya me dijeron normal. Correcto. O sea, pregunté mal, pero me respondieron bien, interesantemente. Por decir ligereza en el lenguaje, ¿no? Entonces, lo que quería preguntarles, ¿conocen distribuciones de probabilidad que tengan segundo momento finito? Y ustedes ya me dijeron, la normal. ¿Quién más? ¿No conocen más allá de la normal? Creo que toda la familia Discreta, la binomial. ¿Y cuadrado? Bueno, la normal, la i cuadrado, la de la familia exponencial, ¿cierto? Eso ya genera mucho, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿conocen variables aleatorias? ¿Conocen distribuciones de probabilidad que tengan segundo momento finito? Y sí, entonces cualquier variable aleatoria que tengan como distribución alguna de esas que ustedes me contaron y otras más, porque es que en probabilidad hay un montón de distribuciones. Hay de hecho familias de distribuciones y que tengan segundo momento finito. Entonces meta todas esas variables aleatorias, meta esos sujetos matemáticos que son variables aleatorias, pero solo me va a quedar con las que tengan segundo momento finito. Entonces pregunta, ¿la distribución de Cauchy, variables aleatorias que tengan distribución de Cauchy, entran ahí? No, señor. No, profe. Puesto que no. Entonces, descartamos a todas las que no tengan segundo momento finito. ¿Listo? Entonces, aquí está. Vamos a llamar a C como esa parte. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a dotar a C. ¿De acuerdo? Vamos a dotar a C con dos operaciones o de dos operaciones. La primera operación es la suma, o sea, usted toma, sean X, Y, que pertenecen a C, y vamos a definir X más Y, la suma de esas variables aleatorias. ¿De acuerdo? X y Y, la suma de variables aleatorias. Desde un punto de vista, ojo, aquí una cosa importante es que, aquí, ojo, yo cometí un error aquí, una ligereza matemática aquí. ¿Qué dije? ¿Qué ligereza matemática cometí acá?
Aquí en la definición de C. X es una variable aleatoria tal que esta. No, pues sí, es una variable aleatoria sobre omega fp. Sí, igual le digo que que sea matemático aquí viene de una vez me salta. No sé. Entonces, claro, todas las variables aleatorias deben estar sobre el mismo espacio de probabilidad, porque si algunas están sobre un espacio de probabilidad y otras sobre otras, pues no hay garantía de que todas estén, digamos, sobre el mismo espacio de probabilidad. Entonces ahí puedo tener problemas, ¿de acuerdo? Entonces aquí se define la suma de variables aleatorias, ¿de acuerdo? La suma de variables aleatorias. Entonces la suma de variables aleatorias es como que, pues, como la suma usual de variables aleatorias que ustedes conocen, ¿no es cierto? Y vamos a definir la otra operación, sea alfa que pertenece a los reales y x que pertenece a ese conjunto C. Y vamos a definir la operación escalar por variable aleatoria. Multiplicación de alfa, de escalar por variable aleatoria. Entonces, esas dos operaciones hacen que ese conjunto C, sea cerrado para esas dos operaciones. ¿Cuáles dos operaciones? Pues la suma de variables aleatorias y el producto de vector por escalar. ¿Qué significa que sea cerrado para esas dos operaciones? Que también El tienen resultado segundo. vuelve a estar en C. Claro. Si yo sumo dos variables aleatorias, pues ellas deben caer en C. O sea que si yo tomo dos variables aleatorias que tienen segundo momento finito y la sumo, pues la suma, que es otra variable aleatoria, debería tener segundo momento finito. Y al tomar una variable aleatoria con segundo momento finito y alfa ser un número real, al multiplicar esa variable aleatoria me genera otra variable aleatoria que debe tener segundo momento finito. Pues aquí está cómo se demuestra que es cerrado. Bueno, de hecho es cerrado, pero pues bueno, podemos ir un poco más allá. De hecho es un espacio vectorial. O sea, cuando digo que es cerrado, pues automáticamente ya es un espacio vectorial. Entonces aquí se demuestra por qué para la primera operación es cerrado y aquí se demuestra por qué para la segunda es cerrado, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, ese es un espacio vectorial, o sea, el espacio de funciones de variables aleatorias con segundo momento finito es un espacio vectorial, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, X, las variables aleatorias son vectores. Interesante, ¿no? Son vectores. Creo que ustedes ya han visto los que ya han visto álgebra lineal, ya habrán visto lo que se llama espacio vectorial, ¿no? Y allá vieron un montón de funciones, un montón de espacios que tenían estructura de espacio vectorial, ¿sí o no? ¿Lo recuerdan? Sí, profe. Claro, por supuesto que para probar que en efecto es un espacio vectorial, usted tiene que probar que la suma es asociativa, que la suma es conmutativa, que hay existencia del elemento neutro, que hay existencia del elemento inverso, que es distributiva con respecto a la suma vectorial, o sea, esto que se refiere acá, y es distributiva con respecto a la suma escalar. ¿De acuerdo? Profe, una cosita. Sí. Es que hay un teorema de la probabilidad que nos dice que el espacio de las variables aleatorias reales forman un espacio vectorial. Entonces nosotros ya probamos las cerraduras, este sería un subespacio de una, ¿no, profe? Por un teorema también. Entonces no tocaría demostrar todas estas. ¿O sí? ¿Qué cosa? Es que hay un teorema que nos dice que las variables aleatorias reales son un espacio vectorial. Las variables aleatorias reales, o sea, No creo. Sí, son cerradas bajas, bueno,
No, pero no creo que sea. No creo que sea. A ver, las variables aleatorias Reales. reales, todas las variables aleatorias. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Puede ser. Y hay un teorema de la álgebra lineal que nos dice que si es cerrado bajo la suma y el producto por escalar, entonces es un subespacio. No, si tengo un subconjunto, sí, si tengo un subconjunto que es cerrado, sí, sí, claro, sí, sí, es cierto esa propiedad. Sí, claro, no había que probarla, pero digamos, yo no me fui hasta ese espacio, mi intención no era, y está bien, o sea, yo no siento que esté mal, solo quería enfocarme en las variables aleatorias con segundo momento finito. ¿Y por qué con segundo momento finito? Pues porque cuando tienen segundo momento finito, pues les puedo definir la correlación. La correlación. Pero está bien, Johnny, está perfecto. Sí, digamos que no va en contravía de nada de lo que he dicho hasta acá, ¿no? Sí, sí, es una forma más, podría ser incluso hasta más elegante de probarlo, ¿no? Sí, ¿concordamos? Sí, sí, señor. Sí, sí, no, o sea, sí, es una forma quizás un poco más elegante, sí, para probarlo. Listo, pero aquí me estoy enfocado en el conjunto C, que es el conjunto de variables aleatorias con segundo momento finito, ¿de acuerdo? Entonces, claro, a esto pues habría que probarle todas las demás, sí, y claro, pero pues podríamos omitir esto por la propiedad que nos acaba de decir Johnny, de que cualquier subconjunto de un espacio vectorial cerrado, o sea, perdón, si ese subconjunto es cerrado, cerrado bajo la suma y cerrado bajo el producto, pues automáticamente también es un subespacio vectorial. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué significa subespacio vectorial? Pues que es un espacio donde se cumplen todas las propiedades del espacio, es un subconjunto donde se cubren todas las propiedades del espacio vectorial. Eso es lo que quiere decir subespacio, básicamente hablando. Entonces, listo. ¿Preguntas ahí? Profe, una duda. Solo bastaría con comprobar la primera parte que usted posó con respecto a la cerradura, con respecto a la suma y la multiplicación por escalar para demostrar que es un subespacio vectorial y ya un espacio vectorial como tal, ¿sí? Pero diciendo lo que nos comentó Joner, que hay que probar primero que el conjunto de las variables aleatorias, pues es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial con la suma y el producto de vector por escalar. De vector por escalar, en este caso es de variable aleatoria por escalar. Sí, habría necesario de probar entonces ese más allá. ¿De acuerdo? Listo. Vale. Entonces, pero hay que ir un poco más allá. Lo primero es que hay que definir, vamos a tratar de definir un producto interno sobre C. Se puede definir un producto, digamos se intenta definir un producto interno sobre C. Y ese producto interno entre dos variables aleatorias se define como el valor esperado de X y Y. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tratar de definir ese producto interno con el valor esperado de X y Y. Hay que tratar de probar de que efectivamente el valor esperado de X por Y pues cumple las propiedades de producto interno. ¿Cuáles son las propiedades de producto interno? ¿Alguien la recuerda? ¿Qué es simétrico? Que producto interno de X por Y es lo mismo que el producto interno de Y por X. Sí, ¿qué más? ¿Alguien recuerda? El producto interno entre X y X es mayor o igual que 0. Es mayor o igual que 0. Bueno, sí, es igual a 0. Sí, solo si X es igual a 0. Recuerda que el producto interno es una función, ¿cierto? El producto interno es una función
que va del, digamos, del espacio, en este caso sería espacio C cruz C a los reales, ¿no? Bueno, a los reales. A los reales. ¿De acuerdo? Entonces toma dos variables aleatorias, en este caso, de segundo momento infinito, y le asigna un número real. Y el número real que le estamos asignando aquí es valor esperado de x por y. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra propiedad? Profe, creo que es que sale al escalar, algo así. ¿Cómo? Sale el escalar. Alfa de x por y es igual a alfa de x por y, ¿cierto? Sí, también. ¿Cuál otra, Luisa, iba a decir tú? La de la suma. X más y otra, z. Sería como xy más xz. Perdón, yz. Así. De hecho es lineal en los dos, ¿no? Porque si tengo x, y más z, también se satisface. O sea, es lineal en los dos argumentos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ustedes recordarán las propiedades que tiene el producto interno, o sea, que debería cumplir el producto interno. Pues bueno, resulta que al intentar hacer eso, los matemáticos se dieron cuenta que pues esta propiedad no se cumplía. Y la respuesta, o sea, que al tomar dos variables aleatorias, la misma variable aleatoria y al ser el producto interno de ella con ella, eso era cero si solamente si la variable aleatoria era la variable aleatoria que se degenera en cero. O esto que quiere decir acá, esto x igual a cero, lo que quiere es equivalente a decir que para cada omega en omega, x de omega se va al vector, se va al número real cero. Eso es lo que dijimos nosotros que eran variables aleatorias que se degeneran o que se degenera en cero. Variables aleatorias que se generan en cero. Pues bueno, resulta que esto no es cierto. Esto no es cierto. Y esto no es cierto porque resulta que hay variables aleatorias. Existen variables aleatorias. Más bien, esto lo voy a escribir aquí. Existen variables aleatorias tales que x de omega sea diferente de cero, y para el conjunto A de los omega, bueno, variables aleatorias que satisfacen esta condición. Perdón, yo lo que quiero decir es que x de omega es igual a omega igual a cero para algunos omega que pertenece a omega, y para otros omega que pertenece a omega, x de omega es diferente de cero. Lo que quiero decir con esto es que pueden haber variables aleatorias, ustedes conocen, pueden haber variables aleatorias que para una inmensa mayoría de elementos del espacio muestral se vayan a cero, pero para otros no. Entonces, qué es lo que yo quiero representar acá? Aquí está omega, f y p. Entonces, lo que está diciendo aquí es que puede haber variables aleatorias en ese espacio, en ese C, pueden haber variables aleatorias en este C, que les pase lo siguiente. Para un montón de omegas por acá, digamos, voy a llamar a este conjunto el conjunto A. El conjunto A. Para un montón de omegas en omega, lo va a mandar a cero.
Pero puede haber que para algunos omega, que están por acá, llamémoslo omega prima, x de omega, esto es x de omega igual a 0. Pero para otros elementos que están en A, x de omega prima es diferente de 0. ¿De acuerdo? Y este conjunto, que es diferente de vacío, tiene medida 0. O sea, eso es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que existen variables aleatorias en C, tales que, ¿cómo se llama esa propiedad? Converge a 0 en medida, creo que es. Uy, no, casi. Hay variables aleatorias Y, tales que son iguales a 0 con probabilidad 1. Esto que acabo de explicar aquí es esto. O sea, hay variables aleatorias que están en C, tales que son iguales a 0 con probabilidad 1. ¿Y qué significa que sean iguales a 0 con probabilidad 1? Pues que hay un conjuntico en ellas. Hay unos elementos, de hecho, ni siquiera un conjuntico, es un, se me fue la idea. Ni siquiera digamos, es más que un subconjunto. Es un evento. Hay un evento en es un evento en esta sigma álgebra, tal que en esos puntos la variable aleatoria no se anula, no se vuelve 0. Pero ese conjunto no es vacío, pero tiene medida 0. A eso es lo que llamamos, eso en cortas palabras, x es igual a 0 con probabilidad 1. Así se escribe. Es decir, para algunos elementos, para muchos elementos seguramente, la variable aleatoria se va para 0, pero algunos elementos no se van para 0, y ese conjunto de elementos en los cuales no se va para 0 tiene medida de probabilidad 0. Es decir, la probabilidad del evento A, ya. Es esta expresión que tengo acá. ¿Me entendieron lo que les acabo de explicar? Sí, profe. Profe, una cosita. De pronto con eso uno puede armar como unas clases de equivalencia, digamos, Y es igual, digamos, por ejemplo, todas las Y que sean iguales con probabilidad 1. Usted me adelantó. Usted me adelantó. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? ¿Si estaba claro o no estaba claro? Es que sentí que alguien iba a decirme que no había entendido. O que no estaba claro. Pues yo dije que estaba claro, no sé si eso fue lo que se escuchó. Ah, bueno, sí, yo alcancé a escuchar eso. No sé, ¿alguien levantó la mano? No. No, creo que no. Tampoco. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Hasta aquí, claro. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Estas variables aleatorias, aquí quiero llegar con todo eso. En que hay variables aleatorias que son igual a 0 con probabilidad 1 y que satisfacen esta condición de acá. Satisfacen esta condición acá. Que el producto interno de ella con ella vale 0. Y no es el elemento neutro del espacio. Entonces, pues no logra satisfacer todas las propiedades. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues definen las clases de equivalencia, como decía Jonier en ese momento. Cogen las clases de equivalencia o toman las clases, forman clases de equivalencia. ¿Qué significan las clases de equivalencia? Pues que son grupitos que se arman, ¿de acuerdo? Con variables aleatorias que tienen cierta propiedad. ¿Y cuál es la propiedad que vamos a hacer? Pues que vamos a hablar de la clase de equivalencia de X. Vamos a ver,
que son elementos en este caso del conjunto C de variables aleatorias con segundo momento finito, y le vamos a decir que son equivalentes. ¿Y a qué quiere decir que sean equivalentes? Pues que sean iguales con probabilidad 1. ¿O qué significa que sean iguales con probabilidad 1? Pues que pueden haber elementos donde la igualdad, pueden haber omegas en omega, donde X de omega sea diferente de Y de omega, pero en donde esos omega prima, cojo y formo con todos ellos un evento, y ese evento tiene medida 0, ¿de acuerdo? O sea, pueden haber diferencias, pero ese evento tiene medida 0 en este caso. Entonces, uno forma las clases de equivalencia. Pues resulta que esas clases de equivalencia, o sea, ahora vamos a llamar a C asterisco como el conjunto de clases de equivalencia de X con X que pertenece a C. Pues resulta que este señor de acá, ese nuevo espacio que acabo de definir de clases de equivalencia, ese conjunto C tiene estructura de espacio vectorial, pero además, permítame que me voy a ir acá, o sea, el C asterisco, que es el conjunto de las clases de equivalencia de X, tales que X pertenece a C, tiene estructura de espacio, ya voy a terminar la clase, ¿no? De vectorial, porque ya todo el mundo está cansado, de estructura de espacio vectorial, pero además con producto interno. Con producto interno. Espacio vectorial con producto interno. ¿Y cuál es el producto interno? Pues el producto interno es el producto interno de la clase de X con la clase de Y es igual al valor esperado de X por Y. Del representante de la clase residual. Dime, Víctor Manuel. Profe, si yo quisiera probar la primera propiedad en torno a la estructura de espacio vectorial, sería como la clase de equivalencias, sería como la clase de las sumas, ¿sí? Sí, que la clase de equivalencia de la clase de equivalencia de X más la clase de equivalencia de Y se define como la clase de X más Y. De las sumas, sí. Igual con el escalar, ¿sí? Sí, igual con el escalar, sí. Listo, profe. Entonces, claro, ¿cómo se define el producto interno entre este y este? Pues como este y este de acá. Y pues este C, que yo llamé aquí, es el que yo llamaré L2 omega FP. El conjunto de clases de equivalencia de ese espacio, digamos, del conjunto de variables aleatorias con segundo momento finito. Note que la construcción matemática es bastante truculenta, por llamarlo de alguna manera. Es bastante truculenta acá porque no está fácil, pero la parte interesante de acá es que pues los matemáticos hacen todo el tiempo este tipo de cosas. Pero además, una cosa aquí interesante, y yo no sé si ustedes tuvieron en cuenta, si ustedes hicieron las reuniones en los claustros la semana que eso, es un poco frustrante ver de que la universidad considera que carreras como matemáticas, como estadística, como algunas carreras, no van a tener, lo consideran un documento oficial de la universidad, consideran que este tipo de carreras hacia el 2034 no van a prevalecer. Y es complicado porque uno dice, pues, bueno, en 2034 seguramente el tema del Machine Learning estará muy adelante, muy avanzado seguramente, y todo no va a ser gracias únicamente a los desarrollos que se hagan allá propiamente de ejercicios de aprendizaje automático, sino va a ser gracias a que hay formulaciones matemáticas que requieren de una fundamentación teórica para que tengan sentido estas cosas que se están haciendo. Y formulación estadística
para generar convergencias, para estudiar esos métodos que están saliendo del Machine Learning. Entonces, es un poco triste que la misma universidad esté desconociendo la importancia, la relevancia que va a tener, sí, la ha tenido por siglos y que va a tener la matemática y, bueno, en particular la estadística, como una ciencia paralela a la matemática en casos futuros. Entonces, esto es lo que quería decirles. Y con esto finalizo, con lo que voy a decir ahora, voy a finalizar, y es que, pues, el conjunto, digamos, por abuso de notación, si lo queremos llamar, o porque nos pusimos de acuerdo, o sea, por convención, cuando uno dice por convención es que nos pusimos de acuerdo y así, pues es que se va a entender que la clase de X va a ser simplemente X, la variable aleatoria de X. ¿Por qué? Porque es que este es el representante de la clase de equivalencia. Entonces, para evitar escribir todo el tiempo clase de equivalencia, vamos a escribir simplemente la variable aleatoria X por convención. Y entonces, por eso es que a L2 también por extensión, por conveniencia, a L2 omega FP, que realmente es el conjunto de clases de equivalencia de la variable de 3 con segundo muy infinito, se le define como el conjunto de las X, de X, que es una variable aleatoria con segundo momento finito. A ese conjunto se define como omega 2 LP, siendo un espacio vectorial con producto interno. Incluso la clase entrante, ese espacio vectorial va más allá, es un espacio de Hilbert, pero es que probar espacio de Hilbert, para los matemáticos saben que probar que ese espacio de Hilbert pues es bien difícil. Entonces, les recomiendo, siguiente clase, por favor, con eso termino el día de hoy, leer páginas 27, 28, 29, 30 y 31. Vayámonos hasta la página 35, que es la definición de proceso lineal. Yo no voy a hacer lo que les voy a pedir es que se lean digamos que aquí la parte importante es que yo voy a tratar de explicar un poco las demostraciones que están aquí, cuál es la idea general de las demostraciones que van a estar acá. Yo no me voy a gastar, como me gastaba antes, clases y clases explicando estas demostraciones, porque sí, si bien son importantes, pero me interesa que ustedes les dediquen más tiempo fuera de clase a entender un poco las demostraciones. Aquí, ¿qué es lo que me va a interesar al final de cuentas? Sí, que entiendan cómo se hace la demostración, pero que me entiendan cuál es el resultado final del teorema que vamos a tratar de probar. Y empatar esto con digamos, lo de procesos lineales. Entonces, tengo tiempo para una sola pregunta. No hay preguntas, tómenselo con calma, léanse esta parte y traigan preparadas un poquito lo que es el tema. Yo les voy a enviar este nuevo, el día de mañana seguramente les voy a enviar esta nueva versión de las notas de clase que tenemos, pues para que las tengan lo más actualizada posible, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dejar por hoy la clase.